cálmese, carnal. Buenas noches. Una vez más, pobladores de las regiones donde el robo de gasolina es muy fuerte se van encima de soldados del ejército mexicano. Hemos visto aquí a esos grupos de Puebla matar por la espalda soldados. Hemos visto aquí cómo se burlan de los soldados cuando saquean vagones de trenes. Y ahora en la zona de San Martín Texmelucan, los pobladores afines a los huachicoleros salieron a encarar a 7 soldados hasta quitarles la cámara con la que grabaron estas imágenes, someterlos y retenerlos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Tendremos esa crónica y además. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña bombardean Siria en represalia por los ataques químicos del fin de semana contra la población. Margarita, Mid y López Obrador se reúnen con la jerarquía católica mexicana. Diego Fernández de Ceballos acusa a la PGR de dañar gravemente y de parar en seco la campaña de Ricardo Anaya. Contrario al sentir de los médicos, la madre del niño de 3 años que murió en el quirófano opina esto sobre la libertad del doctor Luis Alberto Pérez. La liberación del médico como familia la hemos tomado como una burla. El tribunal cedió a este chantaje. Y contrario a lo que presentamos el miércoles, otros pobladores de San Miguel Totolapa nos dicen que nadie amenazó a quienes se fueron en éxodo, escoltados por el ejército. ¡Viva San Miguel Totolapa! ¡Viva! La Fiscalía de Puebla informó que investiga un enfrentamiento que se dio el miércoles en la colonia Purísima, esto en el municipio de San Martín Texmelucan. Fue un enfrentamiento entre militares y gente que apoya a los ladrones de combustible. Hubo 4 civiles heridos. La Fiscalía de Puebla investiga si eran presuntos ladrones. También ese mismo día se reportó que un soldado quedó herido, pero los hechos no terminaron ahí. Horas después, el mismo miércoles, se dio este otro incidente ahí en San Martín Texmelucan. El miércoles alrededor de las 4 de la tarde, aproximadamente 1 hora después de un enfrentamiento entre presuntos ladrones de combustible y elementos del ejército, un grupo de 7 militares acudió a la colonia Purísima en San Martín Texmelucan, Puebla, para atender una llamada de auxilio. Vinieron a balacear a uno y no estaban haciendo nada. Al llegar, los pobladores les reclamaron por el enfrentamiento que dejó 5 heridos de bala, 4 de ellos presuntos delincuentes. Lo que va a pasar es que ya nos vamos a dejar aquí entrar. No nos vamos a dejar entrar, por favor. ¿Qué lo que quieren ustedes? Los hemos dejado trabajar y no nos hemos puesto pedo. Pero ya están pasando de hijos de puta madre, ya están pasando de Minutos después, llega otro grupo de pobladores y comienzan las agresiones y amenazas contra los soldados. Tranquilo, carnal, tranquilo, güey, tranquilo. Cálmate, carnal. Cálmate, carnal. Uno de los pobladores comienza a agredir al militar que porta la cámara, quien a pesar de estar armado, no se defiende. Cálmate, carnal. También ustedes son bien pasados. Pero mira, no saben cómo van las cosas, güey. Aquí nadie jaló nada, carnal. Aquí nadie jaló nada, carnal. El poblador le quitó la cámara para impedir que siguiera grabando. En la parte final del video, no hay imágenes, pero se escucha cómo los propios pobladores intercedieron para detener al grupo más agresivo. Tranquilos, tranquilos. ¿En qué quedamos, cabrón? ¡Hey, Juan! ¿En qué quedamos, Cruz? Ya habíamos hablado, ¿no? Ellos no tienen la culpa. Vamos a hablar con ellos. El asesor legal de los militares informó a Imagen Noticias que los 7 elementos estuvieron retenidos por los pobladores media hora. Actualmente se encuentran acuartelados en su unidad, recibiendo atención médica.
A estos 7 soldados los apedrearon, los golpearon en la cabeza, los descalabraron. Las imágenes muestran que ellos se mantuvieron sin alterarse, aunque iban armados. En ningún momento empuñaron sus armas, pero quedan ahí esas imágenes, así, sin ningún problema. Ya ni siquiera hay necesidad de venir con palos. Sin ningún problema se desarma a 7 soldados, se somete a 7 soldados del ejército mexicano. Se había dado un enfrentamiento, se enojó la población, salieron algunos de ellos muy agresivos, y ya se dieron cuenta que su mejor defensa para ir contra los soldados es no llevar armas, y sometieron, después los soltaron, a 7 soldados del ejército mexicano en la zona, en una zona donde el robo de combustible es muy intensa. Queda ahí este registro visual. Los hechos se dieron el miércoles. El miércoles también informamos de un operativo que se llevó a cabo en San Miguel Totolapan, en Guerrero, para proteger a un grupo de habitantes de la comunidad de Laguna de Guayanalco que huyeron por la violencia del crimen organizado. Ese día entrevistamos al comisario municipal de la comunidad, un señor de nombre Hugo Rinconi, quien encabezó la salida de los pobladores. Él aseguró que un grupo de guardias comunitarios de San Miguel Totolapan, quienes se autodeterminan Movimiento por la Paz, eran quienes los estaban amenazando. Supuestamente ellos dicen que están siendo comunitarios, pero han traído al tequilero. Ellos son los que lo subieron de la Gavia cuando fue la balacera contra el ejército. Se dedican nada más a andar en el narcotráfico. También ellos, según, son comunitarios que porque van a traer la paz a sus pueblos. Nunca han traído paz a sus pueblos. El presidente de San Miguel Totolapan es el que los ha estado apoyando con dispensa y con parque y armas. Están diciendo que somos rateros, que anduvimos secuestrando. ¿A dónde secuestramos gente? En cambio ellos secuestraron gente, han desaparecido gente. A estos señalamientos buscamos a los guardias comunitarios de San Miguel Totolapan. Nos contaron otra historia en donde pues ellos no son los malos, sino los que se fueron protegidos por el ejército. Esto nos dijeron hoy. Hoy en San Miguel Totolapan, día 13 de abril del presente año, el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, junto con los compañeros de los Pueblos Unidos de la Sierra, queremos manifestar que el objetivo primordial de este movimiento es buscar la paz y acabar con la inseguridad de nuestros pueblos. Y desmentir lo que en días pasados el comisario de Laguna de Guayanalco, de nombre Hugo Rinconi González, quien cuenta con orden de aprehensión, al igual que otros más, por su complicidad con Rever Jacobo de Almonte, a quien arropó cuando éste salió de la Gavia, en donde dice que estamos protegiendo a grupos delictivos, lo cual negamos de manera tajante, ya que los pobladores que salieron de Laguna de Guayanalco son tequileros y junto con sus familiares representan 1/3 de la población total de esta localidad. Por lo que pedimos a las autoridades federales y estatales que hagan una investigación detallada y arresten a los culpables y delincuentes que están mezclados con este grupo de personas que llegaron al municipio de Atoyac. Año y medio de surgir nuestra lucha en San Miguel Totolapan, no hay un solo asesinato ni secuestro. ¡Viva San Miguel Totolapan! ¡Viva! Las autodefensas, los dos grupos, los que se fueron y estas personas que siguen en el poblado, se dicen víctimas y se acusan de narcotraficantes. Lo cierto es que en esta zona la cosecha de amapola se ha convertido pues en un gran negocio, pero también en el modus vivendi de muchos pobladores. Y lo cierto también es que mientras no se detenga a un señor de nombre Rever Jacobo de Almonte, mejor conocido como el tequilero, pues difícilmente se va a conseguir la paz y la tranquilidad. Hace unos momentos la Procuraduría de Justicia de Michoacán dio avances en la investigación sobre el asesinato de la candidata a una diputación del Partido Verde, Maribel Barajas. La Procuraduría informó que está llevando a cabo cateos a distintos domicilios en Morelia en busca de pruebas para dar con él o los probables responsables del crimen. También se informó que una mujer de nombre Aurora está declarando por el asesinato de Maribel y se confirmó que la línea de investigación que se sigue son diferencias de carácter personal. Por cierto, esta mañana fue sepultada Maribel Barajas, la candidata del Partido Verde, en el Panteón Municipal de La Huacana, de donde era originaria. Antes de ser sepultada, a Maribel le hicieron una misa de cuerpo presente en donde estuvieron sus familiares, amigos y el presidente del Partido Verde en Michoacán, el señor Ernesto Núñez.
Anoche informamos sobre la liberación del doctor Luis Alberto Pérez. Estaba preso en el penal de Ixcotel, en Oaxaca, acusado de homicidio doloso, intencional, de un niño de 3 años a quien operó de una fractura en noviembre y murió durante la operación. Hablamos con Daniela Trujillo, la madre de este niño. Le pedimos su opinión por el fallo que dio ayer el tribunal. Esto nos dijo. La liberación del médico como familia la hemos tomado como una burla. En primer lugar, porque el tribunal cedió a este chantaje que hicieron el gremio médico desde un principio, haciendo sus marchas y haciendo paro por todo el estado y a nivel nacional. Entonces, siento que en esta ocasión el tribunal de alguna manera se vio presionado y cedió a lo que estas personas quisieron. La señora Daniela Trujillo también afirmó que el Hospital del Valle, la clínica donde operaron a su hijo, sí tenía una unidad de cuidados intensivos y desconoce por qué no llevaron a su hijo inmediatamente cuando se complicó la operación. El Hospital del Valle acaba de dar un anuncio que me dejó impactada, la verdad. Ellos afirman que tienen terapia intensiva. Entonces no puedo creer que el doctor no haya metido a mi hijo ahí. Ahí claramente se ve la indiferencia que tuvo con mi hijo. Esto me da a entender que él sí realmente dejó morir a mi hijo y que no hizo nada para salvarle la vida. La voz de la madre. Por la mañana, el doctor Luis Alberto Pérez dio una conferencia de prensa, acompañado por sus abogados. Dijo que va a seguir trabajando ya que no hay ninguna limitante legal que se lo impida. El doctor dijo que nunca ha intentado evadir la justicia y que, por el contrario, solo está pidiendo un proceso justo. Creemos que en este caso la justicia debe sobresalir ante todo y hacer mención de que no estamos pidiendo impunidad, sino al contrario, que esto se haga conforme a derecho. El doctor está en libertad, pero la Fiscalía de Oaxaca mantiene la postura de que el médico es responsable de homicidio doloso. El fiscal Rubén Vasconcelos insiste en que las pruebas que presentaron acreditan que la operación al niño no era urgente y que se hizo con menos de 5 horas de ayuno, que no se tuvieron los cuidados necesarios para aplicarle la anestesia. Dice la Fiscalía también que el niño no murió por una reacción alérgica a un medicamento, la primera versión, que fue la primera versión que dieron los doctores, sino por asfixia, por broncoaspiración. Y acusa a los médicos de haber manipulado el expediente clínico. El fiscal Vasconcelos dijo que la ley se aplica a todas las personas sin distinción de profesiones. La ley se tiene que aplicar firmemente, sin complacencias, sin distingos ni privilegios. No puede haber grupos ni personas exentas de la justicia. No puede interpretarse la investigación de una denuncia como un acto de criminalización o afectación de una profesión. Y el anunciado paro, que ya no era un paro nacional, las protestas que se anunciaron para hoy no tuvo el impacto que se esperaba. Hubo algunas protestas en distintos estados. Los organizadores dicen que en 17 estados. Las más concurridas fueron en Oaxaca, en el Hospital Civil de la capital. Ahí se informa que se suspendieron 350 consultas de medicina general, pero que sí estuvieron funcionando las áreas de urgencias y quirófanos. En otros hospitales, los doctores colocaron mantas de apoyo al doctor Pérez. En Guadalajara también hubo protestas en el Hospital Civil. Los doctores pidieron que a nivel federal se retome la iniciativa para legislar que los casos médicos legales pasen de lo penal a lo civil. En su manifestación usaron una piñata en forma de burro a la cual colocaron la foto del fiscal de Oaxaca, pero paro nacional no hubo. Estados Unidos, Francia y Reino Unido conjuntamente atacaron esta noche, vía aérea desde luego, instalaciones militares en Siria. El ataque conjunto, se dijo, fue en respuesta al ataque con armas químicas que el gobierno de Siria habría realizado el sábado, donde se informó que murieron más de 40 personas. El Pentágono
dijo que bombardearon instalaciones del gobierno sirio donde se fabricaban armas químicas y que no hay reportes de personas muertas. El presidente Trump se lanzó contra el presidente sirio, contra Bashar al-Assad y contra los gobiernos de Rusia e Irán. These are not the actions of a man. They are crimes of a monster instead. To Iran and to Russia, I ask, what kind of a nation wants to be associated with the mass murder of innocent men, women, and children? Russia must decide if it will continue down this dark path or if it will join with civilized nations as a force for stability and peace. De acuerdo con el Pentágono, el bombardeo iba dirigido y golpeó 3 objetivos claves, mientras que la televisión siria reportó que derribaron 13 misiles, pararon 13 misiles. Por la mañana el gobierno de Rusia aseguró tener pruebas suficientes para demostrar que el supuesto ataque químico del fin de semana en realidad fue un montaje que forma parte de una campaña de lo que llamaron es una rusofobia. Por cierto, nada más para recordar, el 4 de abril del año pasado también hubo un ataque con armas químicas en Siria. Se informó aquella vez que murieron 70 personas en la provincia de Idlib. 2 días después, el gobierno de Estados Unidos respondió lanzando 59 misiles contra instalaciones militares del gobierno sirio. Algo muy parecido a lo que ocurrió hoy. Más tarde, el Pentágono anunció, el gobierno de Estados Unidos anunció que se trataba de un ataque de respuesta y que sería el único. Es decir, lo que se vio esta noche no se repetirá mañana, al menos eso es lo que anuncia Estados Unidos. En otras cosas, el presidente Peña Nieto está en Lima, Perú. Mañana inicia la Cumbre de las Américas, ahí va a estar. Hoy se reunió con el primer ministro de Canadá, con Justin Trudeau. Acordaron mantener el trabajo técnico para avanzar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La presidencia anunció que el presidente Peña Nieto va a tener mañana una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Una reunión que el propio Pence habría solicitado. Uno de los temas que van a tocar, según se informó hoy, será el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México. El presidente Peña Nieto, allá en Lima, defendió esta tarde en un foro con empresarios el actual modelo económico de México y advirtió que hoy hay en México un riesgo de regresar a un estado intervencionista. Crecer toma tiempo y cuesta mucho. Retroceder es muy fácil cuando las políticas son equivocadas y cuando realmente adoptamos modelos que son de un pasado fracasado. Hoy México está ante la oportunidad realmente de seguir avanzando al amparo de este modelo económico. Las cifras hablan por sí mismas. Allá en México recientemente decíamos, hagamos bien las cuentas, porque por encima de las percepciones, por encima de las distorsiones que hoy ante el nivel de información que corre en diversas plataformas y especialmente en las redes sociales, puede generarse imprecisiones sobre lo que realmente un país ha logrado y ha alcanzado. Todavía no. Estamos buscando a alguien experto en plantas industriales y un experto en política económica bolivariana. Y un experto en política económica bolivariana, respondió José Antonio Mida a la pregunta de si ya se está preparando para el debate de este domingo en 8, el domingo 22. Faltan 9 días para ese debate y antes que nada, agradecemos a todas las personas que nos escribieron, que se comunicaron con nosotros para estar en el estudio, para estar presentes en el programa que vamos a transmitir el domingo 22. Tuvimos muy buena respuesta, muchas gracias. Les pedimos por favor que ya no nos escriban. Ya estamos haciendo contacto con las personas que nos escribieron y bueno, tenemos lugar limitado. Pero bueno, ya estamos en comunicación con ellos y esperamos aquí a 100 personas. Estarán aquí 100 personas en nuestro programa del domingo 22 al acabar el debate. Pasaron ya 2 semanas de la campaña presidencial. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de congelar los precios de las gasolinas
pues sigue siendo motivo de comentarios en los otros candidatos. Pero hoy también el gobierno federal se sumó a las alertas, lo hizo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, dijo que esa promesa es una ruta segura hacia los gasolinazos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, también alertó sobre las bombas de tiempo, así dijo, que están presentando los candidatos. Lo dijo por la propuesta de López Obrador y también por la del Frente de duplicar el salario mínimo. Juan Pablo Castañón dijo que el país necesita de una economía abierta, de políticas contra la desigualdad y de gobiernos transparentes y eficientes, que con esto se formaría una agenda México Mejor Futuro, que por cierto hoy firmó Margarita Zavala. Margarita es la primera en apoyar esta plataforma. Habló sobre su propuesta económica. Es un programa económico que incluye un tema educativo, una infraestructura también en términos educativos, una infraestructura en términos tecnológicos, por supuesto, y desde luego un Estado de Derecho que debemos preservar. ¿Cuánto crece el país? Y entonces estamos hablando de un crecimiento económico arriba del 5, sin duda alguna, pero sí tenemos que hacer unos esfuerzos claros en Estado de Derecho y por supuesto de seguridad. Al hacer un recuento de las propuestas de su campaña, José Antonio Meade dijo que buscan responder a las preocupaciones de las familias y consideró que las propuestas de López Obrador, por el contrario, generan temor porque si se aplican pondrían en riesgo las finanzas del país. En el tema de las gasolinas, además, dijo que se dejarían de atender diversos programas. Fijar la gasolina por 3 años es claramente una mala idea por varias razones. Primero, si el precio del petróleo baja y el precio de la gasolina baja como consecuencia, pues la verdad es que imponerle a los mexicanos un mayor impuesto que el que hoy están pagando no tiene ningún sentido. Y si el precio del petróleo sube y en consecuencia el precio de la gasolina sube, pues tendría que explicar a Andrés Manuel cuántas escuelas, cuántos programas sociales, cuántos programas de gobierno, cómo seguiría enfrentando el reto de la seguridad, pues en ausencia de los recursos que tendría que estar dedicando a subsidiar. Sin embargo, López Obrador insistió que su propuesta de congelar las gasolinas es viable. Sin enojarme, les digo a los que no les parece mi propuesta de que no van a haber gasolinazos, que es mi compromiso con el pueblo. No van a haber gasolinazos, aunque no les guste a los de, ya no puedo decir mafia de poder, ¿cómo? A los guachicoleros. Bueno, por la tarde López Obrador visitó Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, aseguró que su preocupación ahora está en los programas que va a impulsar como presidente. El Bronco, por su parte, lanzó en sus redes sociales una convocatoria para que le hagan llegar propuestas y preguntó a sus seguidores si están de acuerdo en que el gobierno dé a la gente todo a cambio de nada. En Mérida, reunido con empresarios y candidatos de los partidos del Frente, Ricardo Anaya dijo que el proyecto de López Obrador es regresar al México de los años 70 con mucho déficit en el gasto gubernamental y con aumento en la deuda pública. Hay un candidato que, si ustedes suman sus promesas de campaña, ya trae como 2 veces el presupuesto de egresos de la Federación. El riesgo es que cuando ese tipo de gente se sienta en la silla, y si no, nada más acuérdense de los años 70 y 80, pues le empiezan a pegar al déficit, empiezan a gastar más de lo que ingresa. En su conferencia de las mañanas, Ricardo Anaya le pidió al gobierno que saque las manos del proceso electoral. Lo dijo al comentar pues, lo que ocurrió ayer, la determinación del Tribunal Electoral contra funcionarios de la PGR por difundir el video de la visita de Ricardo Anaya a esa dependencia. Sobre eso, Diego Fernández Ceballos, asesor de Anaya, nos dijo esta mañana que ese hecho dañó el crecimiento de la campaña. ¿Quién hace la valoración de qué tanto se afectó esa equidad con este hecho? Sí se afectó gravemente, porque de acuerdo con el camino ascendente que llevaba Ricardo Anaya, bajó
capacidad para seguir subiendo a la velocidad con el dinamismo que traía. Eso no cabe duda, de que fue un parón en seco y lograr, como tú has señalado, que la Procuraduría ha sido instrumento faccioso y perverso para hacer este daño a un competidor. En horarios distintos y a puerta cerrada, los candidatos se reunieron con la conferencia del Episcopado Mexicano. Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade acudieron acompañados de sus esposas. También estuvo por ahí Margarita Zavala. López Obrador dijo que le dijo a los obispos que de llegar a la presidencia va a invitar a México al Papa Francisco. José Antonio Meade dijo haber recibido muchas bendiciones y Margarita Zavala contó haber manifestado su comprensión con los religiosos que se acercan a los criminales buscando tranquilidad para las familias, una opción que sin embargo no es aceptable para los gobiernos. ¿Qué más tenemos, Paola? Yo déjalo afuera y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. De Iztapalapa para el mundo, así fue como Los Ángeles Azules estuvieron en el Festival Coachella en California. La banda encabezada por Elías Mejía sorprendió a todos cuando Kinky se subió al escenario e interpretaron uno de sus grandes clásicos, ¿Cómo te voy a olvidar? Esta presentación es histórica, pues ninguna banda de cumbia mexicana se había presentado en este escenario. El grupo mexicano compartió cartelera con Eminem, Beyoncé, Jamiroquai y The Weeknd, entre otros. Un horno térmico industrial que era transportado en un camión explotó en la colonia Magdalena de las Salinas, muy cerca de la zona de hospitales en la Gustavo Amadero. El siniestro ocurrió en la esquina de Eje 4 Norte, Avenida Fortuna y Avenida Politécnico Nacional. La explosión del vehículo provocó que el chofer sufriera quemaduras en su rostro. Muy cerca se encuentra la clínica de ginecología del IMSS, cuyos vidrios sufrieron algunos daños. El conductor del camión fue puesto a disposición del Ministerio Público para investigar las causas. Así fue como varios hombres atacaron 3 autobuses de pasajeros en Tijuana, Baja California. Los hechos ocurrieron ayer cuando los autobuses operaban en la ruta Valle de las Palmas y en Terrazas del Valle. 4 personas resultaron lesionadas. Los agresores aún no han sido identificados. Sin embargo, los administradores de la ruta atribuyeron el ataque a otra empresa de transportistas llamada Altiza. Luego de los ataques, el Ayuntamiento de Tijuana contrató una empresa de seguridad. La Torre Eiffel, el monumento más emblemático de Francia, cerró sus puertas y no recibió a los visitantes. La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel, empresa pública que gestiona el monumento, explicó que como parte de las protestas de la empresa a cargo de la seguridad, no abrieron este viernes y no informaron cuándo será reabierto. La Torre Eiffel es el monumento al cual se tiene que pagar para entrar más visitado en el mundo. Diariamente la visitan entre 20 y 25 mil turistas. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. La caravana de migrantes centroamericanos cumplió una semana en la Ciudad de México. Hoy, pues las personas que la integran llegaron a Tultitlán, en el Estado de México, para esperar el tren y continuar con su camino a la frontera con Estados Unidos. Lourdes Burguía, estás allá en Tultitlán con los migrantes. Se fueron ya. ¿Qué sigue? Buenas noches, Lourdes. Ciro, buenas noches. Los migrantes, la caravana migrante salió a las 11 de la mañana de la Casa del Peregrino, donde estaban desde el viernes en la Gustavo Amadero, y a las 3 de la tarde llegaron a esta zona. Es el barrio de la Concepción, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Aquí ellos están esperando el tren para seguir su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Celaya es la siguiente parada, y aunque dicen que a la medianoche puede pasar un tren de la empresa Ferromex, es donde ellos se van a subir,
pues están también considerando la posibilidad de subirse hasta la madrugada, entre 4 y 6 de la mañana, por cuestiones de seguridad. En estos momentos están terminando de cenar la iglesia La Inmaculada de la Concepción, que es la iglesia que les trajo de comer, les trajo bebidas también. Y las mujeres y los niños van a poder pasar la noche también adentro de la iglesia, solo ellos, porque pues no hay el suficiente espacio. El resto de la caravana tendrán que pasar la noche en la plaza. Hasta este momento son 500 todavía las personas que conforman la caravana del migrante, y en la madrugada pues van a continuar su camino. Platicamos con Irineo Mújica, él es el coordinador de esta caravana, de este Vía Crucis, y nos explicó por qué no terminó en la Ciudad de México, como nos lo había dicho desde principios de esta semana, Ciro. No terminó porque había mucha gente vulnerable. Dos, o sea, había muchas personas que venían del tren, que teníamos una responsabilidad, y le pedimos a Gobernación que estas personas que venían y que deberían de ser documentadas, no lo hicieron. Y ahora nuestra responsabilidad como defensores es seguir. Hubiéramos hecho si hubiera habido la manera de que estas personas se dispersen. Ciro, y ahora lo que están pidiendo los migrantes es que el gobierno del Estado de México o del municipio de Tultitlán manden alguna patrulla por lo menos para que esté en los alrededores. En este momento no hay ninguna. Cuando llegamos a este lugar estuvieron 2, pero se retiraron y ya no han regresado. Así es que pues ellos lo que están pidiendo en estos momentos es un poco de seguridad, Ciro. Gracias, Lourdes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. La caravana de los migrantes, la que desató en buena medida la crisis diplomática México-Estados Unidos de la semana pasada. Los buenos jugadores de dominó saben que no deben presumir que traen la firme, y mucho menos cuáles son las fichas que no traen. Hemos oído hablar de propuestas populistas hasta no parar, y hoy el presidente de la República le sacó la mula en términos de dominó. El presidente de la República recuerda lo difícil que es crecer. Los mexicanos estábamos acostumbrados a las crisis sexenales, a las caídas continuas de la economía. En todo lo que va de este siglo, 17 años de este siglo, solo uno, la economía ha tenido un crecimiento negativo, que fue 2009. No por la crisis financiera internacional, sino por la influenza. Y eso es un valor que debemos preservar. ¿Crecemos poco? Sí, crecemos muy poco. ¿Crecemos de una manera limitada? Sí, crecemos de una manera limitada. Pero eso es mejor que no crecer. Eso es mejor que las crisis. ¿Te acuerdas cuando con Echeverría, López Portillo, y congelamos el precio de la gasolina y precios de garantía? Los 2 primeros 3 años eran muy buenos, pero terminábamos siempre en la crisis sexenal que se comía el patrimonio de nuestros padres. ¿Qué aceptación tiene el presidente Peña Nieto? ¿Mandé? ¿Qué aceptación tiene el presidente Peña Nieto en las encuestas? Es que, a ver... No, te lo pregunto. Estamos en elecciones. Pero los presidentes están para ser populares o para hacer lo correcto. ¿Para qué es un presidente? A ver, a mí no me importa que me caiga muy bien alguien que trabaja para mí. Entonces, ¿a quién le hablas? ¿A quién le hablas? A la razón. ¿A quién le hablas? ¿A cuál razón? A la razón. O sea, a entender que estamos en un proceso de contratación, no en un concurso de popularidad. Que hay 2 que están tirados al populismo, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, y 2 que están ofreciendo economía razonable, economía decente, Margarita Zavala y José Antonio Meade. Del Bronco no sé, ni me importa. Entonces, ¿a quién se le habla? Al votante que debe entender y que debe tomar información. El presidente lo dice bien, se pueden generar engaños. Bueno, pues que se apuren, les quedan 11 semanas. Pues mira, que no se apuren, sé. A ver, la decisión no es de apurarse. La decisión es de que los votantes... La decisión es el 1 de julio. Por eso, sí, 11 y de semanas. los votantes, la decisión 11 semanas. no es de los políticos. La decisión es de los votantes, no es de las encuestas, no es de las redes sociales, no es de nosotros los opinólogos y mucho menos de los partidos políticos. Se trata de un proceso de contratación en el cual debemos buscar al mejor administrador posible. Está bien. Remátala, David. Y hablando de buenos administradores, Carlos Slim dará el lunes una conferencia de prensa en la que, a no dudar, defenderá la ortodoxia económica y se opondrá al populismo. Eso es todo. Bueno, hacemos una pausa con un comentario sobre esto y con lo que pasó en el fútbol
hoy. Volvemos. Chino, qué gusto saludarte. Vámonos con información deportiva. Arrancó la jornada 15 del fútbol mexicano. Duelo de dos equipos que buscaban la salvación. Los rojinegros de Atlas ante los Gallos del Querétaro. El equipo de Rafa Márquez, que tuvo en el propio futbolista que pues está despidiéndose porque al terminar el torneo le dirá adiós a su carrera e irá a la Copa del Mundo seguramente. Aquí está oportunidad para Rafa. Vendría esto, mano de Milton Caraglio, increíble, el árbitro no lo ve y así se fraguaba el gol del equipo rojinegro, 1-0 el minuto 81 de tiempo corrido. El delantero argentino ponía así, sorprendía a Thiago Volpi y de esta manera Atlas está salvado. Querétaro en problemas todavía del descenso. ¿Todavía? Todavía hay que esperar lo que pase con Lobos WAP y Veracruz, pero es la oportunidad para Gallos para poder salvarse. El que sí lo hace es el equipo de Gerardo Espinosa. Y bueno, otro partido interesante también, por supuesto, el de las Chivas en contra de los Cholos de Tijuana, allá en tierras fronterizas. Chivas con un equipo muy alternativo pensando en Conca Champions. Vendría esta posibilidad, mano clarísima de Jair Pereira al minuto 4 de tiempo corrido. Aparecía Miller Bolaños, el ecuatoriano, para vencer al guardameta rojiblanco 1-0. Y de nueva cuenta, el yerno incómodo, Benjamín Galindo Jr., marcaba así y era penal, no perdonaba a Gustavo Bou 2-0 y una descolgada impresionante. Rubio Méndez, así aparecía el minuto 86. 3-0, las Chivas eliminadas del torneo pensando ya en la Conca Champions. El día de mañana, para que usted esté con nosotros, la invitación hecha y con mucho cariño para que 10 minutos antes de las 7 de la noche a través de Fútbol en Imagen, Pachuca ante Santos, duelo de dos equipos que buscan obviamente calificar a la fiesta grande del fútbol nuestro. Y vamos, por supuesto, también a entender lo que pasa con la Champions. Y es que en la Champions League se ha dado ya a conocer los partidos semifinales de este importante torneo. Liverpool y Roma se estarán enfrentando, por supuesto, por un boleto a la final. La otra llave muy interesante ha sido Bayern Múnich en contra de Real Madrid. Esto se jugará la ida el 24 y el 25 de abril, mientras que hay que esperar que obviamente la vuelta que será el 1 y 2 de mayo. Y bueno, vamos por supuesto el oráculo mundialista. Estamos a casi nada de la Copa del Mundo, 61 días, y así lo dijo Místico, el luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por supuesto que mi México querido va a ganar 3-1, México en contra de Alemania. México, Corea del Sur, yo creo que van a quedar 1-0 a favor de México. A lo mejor ahí perdemos, no importa, pero yo creo que va a ser un 3-1 a favor de Suecia. La información deportiva en esta noche de viernes, Ciro. Buen fin de semana. Gracias, Roberto. Hacemos una pausa al regresar. Faltan 11 semanas nada más de campaña y nada parece estar alterando las cosas. Volvemos. Se fue la segunda de 13 semanas de campaña presidencial y de nueva cuenta nada pareció alterar el orden. Hay un puntero indiscutible, dos lejanos segundos lugares si se quiere, una cuarta candidata en discreto ascenso y un quinto elemento que no parece entusiasmar demasiado. Faltan 11 semanas para que esto termine y ni Anaya ni Meade encuentran la forma de acortar distancias con López Obrador, quien, por cierto, hoy, ante las embestidas de los últimos días, dijo que sí, que él prefiere el pasado al horror mexicano de hoy. Eso dijo. El anti-López Obradorismo lleva 3 años preocupado por el eventual triunfo de Morena, pero no ha sabido qué hacer. Tiene 11 semanas. 11, nada más. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.